Está Silvana. ¿Qué tal, Silvana? Estás muteadita. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bien. Otro día estuvimos juntas en la radio. Hacemos un programa, Ana María, en radio, yo te he pasado. Sí. Yo el año pasado no tenían uno también. No, fuimos a uno, estuvimos inventados. Pero no. Escuché, sí. Sí, pero no. Este es nuestro, de Néstor y mío y de Apsiva. Y estamos muy contentas de esta María Esther Josami, que el jueves que viene va ella a hablar. ¿Cómo les va? Un gusto verla. Es una conversación que hacemos con un nivel como para que se entienda, pero entienda todo el mundo. Y bueno, hasta ahora resultado, sobre todo nos divertimos, nos gusta. Es otra manera de llegar a la comunidad. Sí. Es muy lindo ese espacio. Yo lo escucho siempre. Gracias. Es cada 15 días. ¿Se puede entrar y escuchar? Sí, por radioencasa.com a las 20 horas, el jueves, el otro, es cada 15 días. Radioencasa.com. ¿Vos tenés Facebook? Sí, a las 20 horas. Por el Facebook aparece. Vos entraste así, Roberto, a las 20 horas, sí, de 20 Yo entro por la aplicación. Por la aplicación. Okay. Sí. Radio en Casa se llama la radio, la podés bajar. Sí, la puedo, buscar. Claro. Sí. Estuvo excelente, Silvana. Tengo que felicitarla por la radio de la semana pasada. Estuvo excelente ese programa, qué bueno. Muy bueno. Muchas gracias, Marta. Muy bueno, Silvana. Mabel y a Néstor, como siempre, Gracias, pero María. la verdad que no te conocía y fue un gusto escucharte. La verdad que muy, muy interesante tu participación. ¿Se puede escuchar ese programa ya emitido? No, vos sabés que no lo graban, nosotros lo vamos a intentar grabar. No sé, Mari, ¿lo pudiste grabar el programa del otro día, al final? Sí, está grabado el programa de la semana ¿Y pasada. está subido a algún lado? No lo hemos subido, pero lo podemos editar y subirlo. Eso me refería. ¿Y subirle dónde lo subís? ¿A Apsiva? Sí, lo podemos subir como audio a YouTube con alguna imagen y queda para ser escuchado. Pero ¿Y cómo se busca? ¿Radio en Casa? ¿Cómo buscas? ¿Café con psicoanálisis? ¿Cómo lo buscamos? Lo compartimos por el Instagram y el Facebook cuando lo subamos y quedan ahí los links para ingresar directo. Ah, qué complicado, igual no termino de entender. Claro. En la página por YouTube se puede buscar por YouTube. ¿Cómo? En la página de Radio en Casa, ¿no está? No. ¿Queda grabado? No queda grabado, no lo graba. No, lo estamos grabando nosotros a partir del tuyo, Silvana. Ah, mira. ¿Cómo sería, Mariana? Cuando lo subamos, compartimos el link de YouTube, por las redes de Instagram y Facebook y en la página web de Apsiva. Vos tenés, Ana María, la página web. El resto, si no la tiene, es decirla. Facebook, pero no tengo Instagram, sí. Decila cómo es la página, Mari. Es www. Sí, la tengo, esa la tengo. Sí, esa ahí está, www.apsiva.com.ar. Sí. Bueno, gracias, Mario. Bueno, ahora sí empezamos, Agustina. Bueno, bárbaro. Voy a compartir pantalla, así voy a mencionar algunos conceptos, entonces los traje para compartir por si a alguien le interesa tomar nota. Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todes. Bueno, es un placer para mí estar en este espacio. Agradezco a Mabel la invitación y a Apsiva, siempre abriendo puertas, ¿no? Para que podamos compartir nuestros avances. Bueno, en este caso se trata de un avance de investigación de un doctorado que estoy haciendo en estudios y políticas de género. Y entonces, pensando un poco en el espacio y la propuesta de Apsiva como asociación psicoanalítica, lo que me propuse para hoy es poner en diálogo al psicoanálisis con los estudios feministas y de género, a ver qué herramientas conceptuales nos pueden servir para un objetivo general que lo menciono así, lograr un sistema de salud más justo y equitativo.
¿sí? Eso sería como el objetivo general. A ver cómo podemos hacer dialogar esos conceptos, y mi idea también es que sobre el final del encuentro podamos hacer un intercambio, ¿no? Para poder compartir experiencias clínicas y demás. Al encuentro lo llamé Salud Mental, Género y Derechos, porque quiero hacer mención de algunos aspectos, empezando por la Ley de Salud Mental, que establece el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos, entendiendo a la salud como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. La Ley de Salud Mental dice que no puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de, entre otras variables, la elección o la identidad sexual. Incluso dice que el trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento limita la autonomía. A su vez, la Ley de Derechos del Paciente, que es la otra ley que convoco, en el artículo número 2, establece el derecho al trato digno con respecto a las convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con las condiciones socioculturales, de género, de pudor e intimidad. Sin embargo, es recurrente el testimonio de personas que en la atención clínica cuentan haber quedado expuestas a maltratos y actos de discriminación, ¿sí? Maltratos o actos de discriminación basados en su identidad de género, en su expresión de género o en su orientación sexual. Yo en la actualidad conformo un grupo de trabajo en el Centro de Salud Mental número 3, Amelino, que se llama Diversidad y Psicoanálisis, donde precisamente trabajamos con el colectivo LGBT, ¿no? Esto es recurrente, que los pacientes cuenten situaciones de maltratos, de discriminación, de violencia en el ámbito de la salud, incluso de la salud mental, ¿no? Entonces, una de las preguntas que se me vinieron a la cabeza era cómo garantizar derechos, ¿no? Porque lo que sucede, la consecuencia de estas situaciones es que no se soliciten, se evite solicitar asistencia o que se abandonen los espacios de salud cuando se reproduce alguna de estas violencias, ¿no? Entonces, bueno, empiezo pensando que el contexto en el que emerge el psicoanálisis, ¿no?, es el del orden sexual moderno. Entonces, digamos, arrastramos conceptos teóricos que emergen en una época regida por el sistema patriarcal, por las relaciones de dominio, por los roles de género, por el binarismo y por la cis-heteronorma. Voy a aclarar estos conceptos, seguramente para la mayoría sean familiares, pero por las dudas. El binarismo hacemos referencia a cuando hablamos de varón-mujer, ¿no?, como este modelo binario, y cuando hablo de la cis-heteronorma, estoy hablando de la cisgeneridad y la heteronormatividad, ¿sí? Voy a tomar para ejemplificarlo lo que Judith Butler llama la matriz del género, ¿sí? La matriz del género dice que tendemos a pensar que hay una linealidad, que en base al género que se nos asigna al nacer, si en esa linealidad tendemos a pensar que uno se va a autopercibir con el mismo género que se asignó al nacer, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Una persona nace con vulva y le asignan al nacer, según el binarismo de género, el género femenino o masculino. Ponen varón o mujer en el DNI. La matriz del género que plantea Butler y que trae ella para visibilizar dice, si una persona nace con vulva y le asignan el género femenino, suponemos que se va a autopercibir como mujer, que se va a expresar de manera femenina y que va a sentir atracción sexual hacia los varones, ¿sí? Es decir, que la matriz del género supone la cisgeneridad, que sería que en base
al género que me asignan al nacer, yo luego me autopercibo con ese mismo género, ¿sí? Cis viene de el mismo lado, lo mismo. Me asignan un género al nacer y yo después me autopercibo con ese mismo género. Suponemos la cisgeneridad en todos, cuando hay otras identidades, entre ellas las identidades trans, donde la autopercepción del género es distinta de aquel género que se asignó al nacer. Pero también la linealidad nos lleva a suponer en todas las personas la heterosexualidad, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos cis-heteronormatividad, ¿sí? Y quería aclararlo como para poder después citar estos conceptos y que no arrojen dudas. Entonces, como yo les decía, en el encuentro de hoy, porque esto forma parte de una investigación y recorté un poco lo que quería compartirles, voy a tomar aportes de los estudios feministas y de los estudios de género. Pero también podría traer aportes de los estudios queer o queer y de los estudios trans. Me voy a tener en estos dos primeros, ¿sí? Yo citaba antes a Butler, ¿no? Con la linealidad y la matriz del género. Y ahora voy a citar a Gayle Rabin, ¿sí? A mí me parece súper interesante desde lo visual, incluso este gráfico que ella propone en el 89, porque habla de la jerarquía social del género, ¿no? Como si hubiera una jerarquía donde en el podio se encuentran los varones blancos, cis, heterosexuales, y debajo otras identidades. La cuestión, y lo que ella visibiliza, es que cuanto más encima, cuanto más arriba de esa pirámide o de esa jerarquía, mayor accesibilidad y mayor respetabilidad social, mayor acceso a satisfacer las necesidades básicas y mayor cantidad de privilegios, ¿sí? Y a medida que se va bajando en esa jerarquía, menor respetabilidad y menor accesibilidad. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, ubica en el podio, dice heterosexual, en matrimonio, monógamo, procreador, y en la parte de lo más bajo de la jerarquía, transvestidos, transexuales, fetichistas, y todas unas categorías sociales, ¿no? De alguna manera lo que quiero traer es entender que el psicoanálisis emerge en el orden sexual moderno, donde predomina la cisgeneridad y la heterosexualidad por sobre otras identidades y orientaciones sexuales, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos verlo hoy en nuestro país y en nuestra situación? Bueno, yo creo que la jerarquía social del género es evidente. Yo traje algunos datos del ámbito laboral, podría traer de otros ámbitos, pero les cuento que el 64% de los varones tienen empleo formal, el 44% de las mujeres tienen empleo formal, ¿sí? Ya ahí vemos una diferencia entre varones y mujeres, y el 25% de la población trans tiene un empleo formal, ¿sí? O sea, ahí damos cuenta de cómo se da esa jerarquía. Por otro lado, nosotros sabemos que en Argentina el nivel primario y el nivel secundario de educación es obligatorio, ¿sí? Es obligatorio. Bueno, pues bien, el 20% de la población trans termina la secundaria, ¿sí? Y solo el 2% termina los estudios terciarios o universitarios. ¿Es responsabilidad de las personas o del sistema? ¿Cuáles son los motivos por los cuales una persona abandona sus estudios y el nivel que es obligatorio, ¿sí? Porque tenemos como naturalizada la escolarización. Con las encuestas que se realizan, lo que se dice es que se abandona la escuela por la discriminación y el maltrato, ¿sí? O sea, por la opresión que se recibe por parte del sistema, ¿sí? Y en la escuela, que es la primera institución, donde se reproduce la cis-heteronormatividad. Desde ya, que no acceder al nivel primario o secundario, menos terciario o universitario, después condiciona, ¿sí? La posibilidad de conseguir un empleo. Entonces, esa es una manera, por lo menos desde lo laboral, para poder ver esta jerarquía social del género que exponía Gayle Rabin en 1989, pero que hoy día podemos dar cuenta que todavía existe. Celebramos la ley del cupo laboral trans, que garantiza el 1% de los puestos del Estado. Fíjense ustedes,
Es un logro desde ya, pero es el 1%, ¿no? Entonces, esto evidencia las desigualdades. Por otro lado, no había falta para eso. Por otro lado, pongo en diálogo estos temas y los que voy a citar ahora, porque me parece interesante recuperar la perspectiva de género dentro de la atención psicoanalítica o psicológica y mencionar que es necesario visibilizar estas desigualdades sociales, ¿no? O sea, que no son ajenas a la persona que nos consulta. Porque muchas veces se tiende a pensar que se trata de características personales, subjetivas de quien consulta, pero en realidad tenemos que tener en cuenta que muchas de esas características tienen que ver con la opresión que la persona está vivenciando, ¿no? Y eso a veces, si no tenemos perspectiva de género, solemos dejarlo por fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien en nuestro país, por ejemplo, tenemos la ley de identidad de género, tenemos la ley de matrimonio igualitario, hay que reconocer que para las personas trans, travestis, no binarias, lesbianas y gays, la injuria es una amenaza que siempre va a estar en el horizonte. Entre ellas, por ejemplo, podemos mencionar lo que comúnmente decimos estar en el closet, ¿sí? La persona se mete en el closet o el sistema la encierra en el closet. Porque estar en el closet implica muchas veces, como decía Rich, para conseguir el empleo, fingir la heterosexualidad, ¿no? Entonces, aparece ahí un mecanismo de defensa para evitar una injuria, para evitar ser discriminado, ¿sí? Entonces, la desigualdad, la violencia, la discriminación engendran un tipo muy particular de sufrimiento que no tiene que ser pensado como algo propio del sujeto, sino como resultado del contexto que lo oprime, ¿sí? Es importante destacar porque estos rasgos, que yo les decía, suelen ser pensados como propios del sujeto, muchas veces funcionan como mecanismos de defensa, ¿sí? Para preservarse. Digo, la introversión es resultado de algo propio e individual del sujeto o tiene que ver con no poder mostrarse, no poder expresarse libremente en un contexto. Y eso podemos dar cuenta cuando una persona cambia de contexto, se desenvuelve de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos como psicoanalistas para no introducir en el consultorio estas desigualdades, para no reproducir esas violencias, esa opresión que se reproduce en la sociedad? Y entonces el primer concepto que quiero traer, que nos puede servir, es el concepto de sesgos de género, que lo introduce la médica especialista en psiquiatría y psicología clínica, Taza Viñals. El término sesgo hace referencia a la existencia de un error sistemático que deriva en resultados equivocados. Se puede dar en la investigación, pero también en la atención clínica, el sesgo de género. Y tiene dos mecanismos. El primero es el desconocimiento, que hace tomar como modelo a un solo género, vamos a ver cuál, un género como normativo, anulando las diferencias que merecen un manejo clínico diferenciado. Y el otro mecanismo es a la inversa. Se asume la existencia de diferencias basadas en el género cuando en realidad no están, o se trata de diferencias respecto de otros factores que no tienen que ver con el género y por lo tanto no justifican un manejo clínico diferenciado. El género que se toma como normativo es el masculino, ¿sí? Sucede porque el paradigma androcéntrico tiene como modelo al varón cis heterosexual. Esto implica que la mayoría de los estudios están realizados sobre población masculina, lo que anula las diferencias de género como determinantes de la salud. Por ejemplo, en muchos fármacos que se venden están probados en varones, ¿sí? Sin embargo, los consumimos todos. Pero yo traje algunos ejemplos más orientados a nuestra clínica. Débora Tajer realizó una investigación en el 2014 donde comprueba lo siguiente: las mujeres
que llegan al sistema sanitario con síntomas de enfermedad coronaria no son diagnosticadas con tales. La sospecha de enfermedad coronaria es menos probable frente a síntomas inespecíficos en mujeres que en varones. En las entrevistas realizadas, uno de los comentarios se centró en el reconocimiento de la existencia de un imaginario en el mundo médico, vinculado a las mujeres son histéricas, como contraposición a no tienen enfermedad coronaria. Entonces, si en una guardia una mujer llega con síntomas que en un varón se verían como de enfermedad coronaria, en una mujer no. En el imaginario médico está la idea de las mujeres son histéricas, ¿sí? Simulan los síntomas, los exageran. Lo que comprueba esta investigación es que el imaginario de los profesionales opera como barrera para la prevención y el tratamiento de esta enfermedad que constituye, escuchen ustedes, la segunda causa de muerte en mujeres de 35 a 54 años en Argentina. Eso es un claro sesgo de género. Otro ejemplo es cuando en una consulta el profesional supone sobre quien está consultando de entrada la cis heterosexualidad, anulando así otros existenciarios, otras identidades u otras orientaciones sexuales. Sedgwick, que tiene una obra que yo la recomiendo, que se llama Epistemología del armario, lo menciona como la presunción heterosexista. ¿Qué hace la presunción heterosexista? Suponer sobre alguien que se nos sienta enfrente la cis heterosexualidad. Lo que hace, dice ella, es levantar nuevos muros, reproducir en el consultorio esos muros que se levantan para una pareja, para una persona que está dentro del closet, cada vez que tiene que dar cuenta de si tiene o no tiene pareja, dice, en una nueva clase de estudiantes, con un nuevo jefe, con un médico, con un psicólogo, cada vez que se presenta esta situación, se abren nuevos armarios. ¿Cómo sería nuestra clínica? Antes de dar la palabra al analizante, antes de habilitar la escucha activa, suponer de entrada la heterosexualidad. Eso lleva a la persona a tener que aclarar o corregir el error del analista, ¿sí? Si se presenta una mujer y le dice, ¿tenés novio? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? No es una situación menor, porque en gays y lesbianas se da algo distinto, dice la autora, a la discriminación racial, donde de repente el color de piel es algo evidente. Acá hay algo que ella dice, puede que no se note, y entonces pone en juego en la persona en quien consulta algo en términos de tener que ocultar o confesar, algo de lo público o de lo privado, que reproduce la opresión y muchas veces lo que hace es blindar el armario en el que la persona fue introducida a la fuerza. Otro de los ejemplos, y que se escucha entre colegas, heredero del paradigma biomédico, tiene que ver con las representaciones totalizantes y estereotipadas, por ejemplo, sobre las personas trans. Lo que genera eso es desprecio, exclusión, y tiene que ver con prejuicios que se introducen en los consultorios. ¿Cómo se puede ver esto, por ejemplo? Cuando frente al analista hay una mujer, no solo porque se autopercibe mujer y da su nombre de mujer, sino que se expresa como mujer y el analista, sin embargo, utiliza el artículo masculino o lo llama o lo nombra en masculino, ¿no? Ese es otro sesgo de género, cómo los prejuicios se introducen en el consultorio y reproducimos la opresión y la violencia. O no utilizar el nombre que nos dice, más allá de que sea distinto del que figura en el DNI. Eso es muy común, sobre todo en los consultorios médicos, ¿no? Es una de las cosas que más manifiestan. Otro de los conceptos que hoy quería compartir, además del sesgo de género, es el de injusticia epistemológica. Este concepto es desarrollado por una filósofa que se llama Miranda Fricker
y tiene que ver con el conocimiento, podríamos decir. ¿Qué es la injusticia epistemológica? Es causar un mal a alguien en su condición específica de sujeto de conocimiento, anulando su capacidad para transmitir conocimiento y dar sentido a sus experiencias sociales. La injusticia epistemológica puede tomar dos formas, testimonial o hermenéutica. La injusticia testimonial refiere otorgar en base a prejuicios un grado de credibilidad disminuido a las palabras del hablante. Es decir, que se cuestiona su capacidad como portador de conocimiento. Fricker lo que dice es que se trata de un prejuicio relacionado con la identidad social, que da cuenta del poder identitario. Es decir, que determinadas identidades ejercen un poder y control sobre otras en virtud de concepciones colectivas. Son concepciones colectivas. Por ejemplo, las identidades cis sobre las identidades trans, las identidades hetero sobre las identidades no hetero. Voy a dar algún ejemplo, compartiendo entre colegas. Ante una identidad por fuera de la cis heteronorma, se dice, ¿para qué apresurar la decisión? ¿Cómo sabe que realmente es gay, no? ¿Por qué precipitarse a sacar esas conclusiones? O en entidades trans, si se presenta, por ejemplo, en la infancia, puede ser que sea un juego, ¿por qué no esperamos a que se despliegue? Ahora, no preguntamos lo mismo si aparece una manifestación de heterosexualidad. No preguntamos, ¿cómo sabes que sos heterosexual? ¿Estás seguro? No te apresures a sacar esas conclusiones. Todavía sos chico, ya vas a crecer, tenés que probar, ¿no? Capaz que te podés arrepentir. ¿Estás seguro? Digo, esto es evidente. Hay preguntas que no se hacen si se manifiesta la cis heterosexualidad. Entonces, este cuestionamiento, o incluso el no poder exponer conocimientos o experiencias al dominio público, lo que revela es una falta de libertad de nuestro contexto discursivo colectivo. Además del agravio en nuestra capacidad como sujetos de conocimiento, se deshumaniza afectando a la dignidad humana. Como daño secundario, la injusticia testimonial puede incidir, por ejemplo, en la autovaloración, en la confianza de la persona y limitar su libertad de expresión. Acá hay otro rasgo que no tiene que pensarse como propio de la persona, sino como resultado del sistema en el que vive y que es necesario descomprimir, ¿no? Si el trabajo analítico pasara por acá, o sea, si pensáramos en las consecuencias que el orden sexual moderno tiene sobre las identidades por fuera de la cis heteronorma, el daño epistemológico que esto genera. Por otro lado, tenemos la injusticia hermenéutica. La injusticia hermenéutica se produce en una fase anterior, cuando una brecha en los recursos de interpretación colectivos sitúa a alguien en una desventaja. Se trata de una desventaja injusta en relación a la comprensión de sus experiencias sociales. La forma en que las relaciones de poder condicionan la posibilidad de determinada población de comprender sus experiencias sociales. Se genera ahí una desventaja cognitiva, una marginación hermenéutica. Voy a dar algunos ejemplos. Cuando hablamos de ETS o enfermedades de transmisión sexual, ¿no? De métodos preventivos, profilácticos, incluso hasta en el marco de la educación sexual integral, se hace hincapié en el preservativo, se hace hincapié en prácticas heterosexuales o penetrativas. ¿Pero qué sabemos cómo se cuidan el resto de las personas? ¿Qué otros métodos hay cuando se trata de otro tipo de relación sexual? ¿O no nos importa que se contagien? Hay una desventaja cognitiva. ¿Por qué se aprende? ¿Por qué aprende determinada población cómo cuidarse y otra no?
Dentro de lo que es la injusticia hermenéutica, otro ejemplo que traje es el de la identidad, ¿no? No tener categorías para nombrarse produce muchísima angustia. Por dar un ejemplo, si me asignaron el género femenino al nacer, pero no me autopercibo como mujer, ¿sí o sí tengo que ser varón o hay otras opciones? Voy a leer una cita de Loana Berkins, que fue una activista trans muy importante en la lucha de derechos en nuestro país, y ella decía algo así: nosotras pensábamos que nuestra única opción, si no queríamos ser varón, era ser mujer. Es decir, si para ser varones había que ser masculinos, al no querer adoptar las características masculinas como propias, pensábamos que nuestra única opción era la única otra existente, ser mujer femenina. Hoy tratamos de no pensar en sentido dicotómico o binario. Pensamos que es posible convivir con el sexo que tenemos y construir un género propio, distinto, nuestro. Loana Berkins decía esto en el año 2009. Este año justo se aprobó en nuestro país un decreto que permite que en el DNI y en el pasaporte la opción sea no binaria, es decir, que frente al binarismo masculino-femenino se podrá solicitar una tercera alternativa, ¿sí? La nomenclatura X comprende las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no específica, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada, u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino-femenino. Es decir, que hemos conquistado otro derecho. Bien, y por último, el tercer concepto que quiero introducir, además de sesgos de género y injusticia epistemológica, es el de interseccionalidad, y este es un aporte de Kimberly Crenshaw, que lo que nos trae es poder visibilizar cómo la intersección de distintas dimensiones, como pueden ser el género, la clase, la raza, agravan la desigualdad y la opresión de las personas y por ende condicionan el despliegue de la subjetividad. Kimberly Crenshaw, feminista negra, ella lo que dice es que hay que visibilizar la violencia que viven muchas mujeres, y ella dice, no es lo mismo ser mujer que ser mujer negra, que ser mujer negra y pobre. La intersección de esas variables agravan la opresión de las personas. Pero lo interesante es que la autora propone hacer extensivo el uso de interseccionalidad a toda población subordinada, ¿sí? Si pensamos en la jerarquía social del género que nos plantea Gail Rabin, podremos ahí aplicar el concepto de interseccionalidad, el cruce de esas dimensiones que da lugar a aspectos estructurales y políticos y como resultado produce una subordinación interseccional que crea en estas personas un mayor grado de vulnerabilidad. Crenshaw sostiene que es necesario tener una conciencia interseccional de manera que las estrategias de intervención respondan y visibilicen estas intersecciones. De lo contrario, es posible que se reproduzcan y o agraven las relaciones de poder en lugar de cuestionarlas, ¿no? Como si pensáramos el consultorio, por ejemplo, como un dispositivo de poder. Bueno, ¿vamos a visibilizar estas diferencias o vamos a reproducirlas, ¿no? Bien, desde este lugar es que a partir del acercamiento al marco de derechos y a estos conceptos relacionados con el género, me interesaba preguntarles si les parece que el género es una categoría útil para el psicoanálisis, qué piensan en base al recorrido que hicimos, y si han tenido o si logran ubicar algún sesgo de género que hayan encontrado en su clínica o algún caso de injusticia testimonial o hermenéutica. A ver si lo podemos charlar. Repetí la propuesta de nuevo, Agustina. Sí.
que la idea un poco es, en base a estos conceptos que vimos, primero, pensar si les parece que el género es una categoría útil para el psicoanálisis, y después si pueden traer algún ejemplo, o si se les ocurre algún ejemplo de sesgos de género presentes en la clínica psicoanalítica, o si les es posible ubicar injusticia testimonial o hermenéutica, interseccionalidad, a ver si lo podemos pensar un poco en conjunto. Auxilio, Silvana. Silvana saca. Te doy la palabra. Me gustó mucho tu presentación, Agustina. Muchas gracias. El trabajo de investigación me parece súper necesario para poder alcanzar, como vos decís, una salud equitativa. Uh-huh. Y pensaba un poco, digo, ¿cómo lograrlo, no? Si no es ahondar lazos, cuerpo, a nivel social o cultural, y que debemos tomar injerencias en las temáticas que a todos nos convoca. Por eso digo, me parece súper necesario este recorrido que tomás para incluir todos los discursos, no solo la teoría psicoanalítica y los conceptos fundamentales, aunque cada uno hable su propia lengua. En pos de que no solamente desde la salud equitativa, sino como coordenada para la dignidad humana. Uh-huh. Claro. Y injerencias en relación a las injusticias testimoniales, lo escuchamos hasta hoy, no solamente en los hospitales, sino también en los consultorios particulares, del maltrato, de la violencia con la que viven y experimentan esta discriminación. Y cuando te escuchaba pensaba que en la expectativa de vida ronda entre los 35 y 45 años, y que estas injusticias, digo, debido a la mortalidad, suelen darse por suicidios, por consumo de drogas ilícitas, por HIV o por muertes de situaciones violentas. Así que estas injusticias testimoniales que nosotros escuchamos, tenemos que tomar nota, como vos bien marcaste, para visibilizar y afilar bien el oído, la escucha, para poder tejer lazos interdisciplinarios y avanzar en esta salud equitativa que vos marcas. Bien. Muy, muy de acuerdo con Silvana, muy interesante, Agustina, los aportes que has traído, muchas gracias. Realmente es así, como lo dijiste, hay que repensar mucho, como en que casi cómo somos tratadas en el consultorio, no me refiero a analítico, ¿no? Los consultorios médicos, las mujeres. Hay hombres, por ejemplo, yo comento con un médico que fui, que me recomendó, le digo, pero me trató mal, y te dice, a mí no sé qué te pasó, porque no se atreven a tratarte así. Claro. Te recibes una piña si te tratan así. Así que esa injusticia la recibimos permanentemente. Hay muchos muy interesantes autores, espera que las tenía anotadas, feministas negras que trabajan la temática, Angela Davis, Hook, Chimamanda, no sé si la has leído, supongo que sí. Sí, es muy interesante lo que ellas plantean, que es, que aún tienen que lidiar con esto que vos decías, ¿no? Con el tema del color de la piel. Uh-huh. No es lo mismo el feminismo en Europa
o en países de una... con gente de etnias blancas, si querés, que con el feminismo negro. Es tremendo lo que comentan. Así que no sé si querés opinar algo más de eso, que se ve en todos lados, el prejuicio, no solo con los trans o con la diferencia, sino con el feminismo, aún en el color de la piel. Es increíble eso. Sí, totalmente. Las que mencionabas vos fueron como las precursoras, digamos, ¿no? Sí. Que criticaban precisamente como el feminismo europeo porque no se sentían contempladas. Que esto es algo también que pasa con las mujeres trans que, digamos, no fueron incluidas dentro de algunas luchas feministas, ¿no? Sí. Entonces, hay como luchas al interior del feminismo. Pero es cierto lo que vos traes, por eso... Digo, lo podemos pensar esta cuestión de la interseccionalidad, ¿no? No solo desde el género, sino desde la clase y la raza. Quizás lo que a mí me convoca es el género, pero sí es importante aplicarlo con otras dimensiones y con otras variables. Y como decía, no pensarlo no como propio, como algo propio del sujeto, sino del sistema en el que se despliega, ¿no? Que condiciona, por ejemplo, su libertad de expresión. Crenshaw, que es quien yo convoqué, pero también toda esta serie de feministas que vos mencionaste, que siempre dan como ejemplo que cuando uno piensa a una mujer, tiene una representación de una mujer blanca en su imaginario, ¿no? Entonces, siempre uno es lo otro, ¿no? En el plano de la raza, con el color, y en el plano de, digamos, la diversidad sexual por fuera de la cis heterosexualidad, ¿no? Como, yo he tenido la experiencia... Perdón, Agustín. He tenido la experiencia en el consultorio de atender trans antes de transformarse en trans y después de la operación, cuando se hacía en Chile. Lo que más sorprendía, yo obviamente no me considero que tenga un prejuicio para escucharlos, y de hecho lo que tenía que hacer en relación a lo que se me pedía era una evaluación de si era trans o era travesti, para poder diferenciar si eso podía desestabilizarlo o no la operación, ¿no? Es lo que pedía el médico cirujano chileno, en este caso, en 3 casos lo hice. El diagnóstico en los 3 casos fue trans. Es difícil llegar a ese diagnóstico, y la resolución yo lo seguí durante 3-4 años los casos, y fue muy interesante porque no desencadenó ninguna psicosis ni nada de lo que se preanuncia como una desestabilización necesariamente. Claro. En ninguno de los 3 casos que yo trabajé. Trabajé mucho antes de la operación y mucho después de la operación. Que las expectativas, cómo eran tratadas, gente que se dedicaba a la prostitución después la rechazaban por no tener eso tan preciado que habían buscado algunos hombres. Complicado fue la inserción después en la sociedad desde el lugar mismo donde ellas trabajaban, ¿me entienden? Porque se las buscaba travesti, no trans. Entonces tuvieron la desilusión de encontrarse con un cuerpo esperado, pero no con la mirada del otro de lo que esperaban. Que hubo que trabajar mucho eso, y bueno, fue muy interesante. El prejuicio lo tenía el portero, que le llamaba mucho la atención y quería saber qué eran. Preguntaba, ¿pero es mujer? O sea, realmente tenía, el consultorio tenía una antesala que era prejuiciosa, ¿pero qué es? Y yo le decía, bueno, un paciente, obviamente no le voy a contestar acerca de su pregunta. Claro. Sí, bueno, porque en los 3 casos estaba muy feminizado, que estaban tomando hormonas, ya así todo tratamiento previo a la operación. Pero bueno, el prejuicio del portero percibía algo, y indudablemente en algún lugar o en la puerta o en algún lugar se encuentran siempre con el prejuicio. Y con las mismas personas que la rodeaban. O sea que se encontró con los prejuicios de los que tenía lo que eran sus partener en su trabajo, no la querían más como partener. O sea que todo un tema de reinserción después social.
Sí, sí, pero esto que vos traes está bueno, Mabel, que lo quiero tomar y recuperar algo, que es desde la injusticia epistemológica, Sí. cómo, digamos, las identidades cis quedan en un lugar de poder de definir si alguien puede acceder o no al tratamiento hormonal o a la operación. Y esto es algo que dice Preciado, ¿no? ¿Por qué a una mujer cis heterosexual no se cuestiona si quiere hormonas en las pastillas anticonceptivas, digamos? Porque son hormonas también, es un tratamiento hormonal. ¿Por qué ahí no se cuestiona? ¿Y por qué si hacemos un Ateneo para definir, ¿no? Si una persona trans le damos o no el tratamiento hormonal? En Argentina, con la ley de identidad de género, eso tiene que estar garantizado. Pero antes había que hacer un diagnóstico para poder acceder. Yo estoy hablando hace muchos años atrás. Claro. Sí. Pero sigue pasando igual, esto, digo, lo traigo porque me hiciste acordar de una situación donde se pone en cuestión si el comenzar el tratamiento puede llegar a desestabilizar o no, le damos la medicación o no. Y ese diagnóstico no se establece sobre las mujeres cis heterosexuales cuando van a pedir anticonceptivos. Y son hormonas. Exacto. Entonces, ¿por qué sobre una población eso se cuestiona y sobre otra no? ¿No? Sí, tal cual. Es muy interesante lo que decís. Pues, mientras que ustedes hablaban, yo reflexioné porque hace varios años, cuando salió el tema de la ley de género, inclusive previamente, formé parte de un equipo interdisciplinario en una institución predominantemente de varones, como es la Prefectura Naval Argentina. Y había que formarlos en cuanto a tanto la identidad de género como el tema de la orientación sexual, de lo cual nadie entendía si había diferencias o no, fue muy trabajoso. Y bueno, con un equipo interdisciplinario de gente que tuvimos que más o menos ponernos a leer, porque tampoco teníamos hace tantos años conocimiento de esto. Decidimos comenzar por esto que vos dijiste, Agustina, cómo comenzamos dirigiéndonos a esta población tan machista y de una institución formada casi exclusivamente con hombres, de que puedan entender de qué se trata esto. Y vos sabés que empezamos trabajando, se nos ocurrió, más allá de dar las distintas informaciones, categorías, y lo teórico, trabajar en talleres con el tema de los prejuicios. Cuáles eran los prejuicios con los cuales ellos venían, y a su vez, como era un equipo interdisciplinario, estuvimos viendo el tema, lógicamente, de la discriminación, y cuando te escuchaba todo esto que vos comentabas, una persona que es licenciada en Ciencias Políticas empezó a investigar en la Argentina qué es lo que más se discriminaba. Entonces hacíamos ejercicios, y uno pensaba, el homosexual, el trans, y vos sabés que uno de los primeros, creo que en el primer lugar, qué es lo que más discrimina, por lo menos de esto yo te hablo hace alrededor de 10 años, en Argentina lo que más se discrimina es a la persona pobre. Luego viene todo lo que se te puede ocurrir, inclusive desde homosexualidad. ¿Cómo está? No, imagina, yo pensaba en alguien, un trans y encima pobre, o sea, directamente hay que tacharlo, es prácticamente inexistente y depositario de todo de toda la discriminación y de toda la violencia que se puede depositar. Si unimos el tema de la discriminación por orientación sexual y género encima, pobre, realmente era una persona que prácticamente como sujeto era inexistente, ¿no? Y me parece que este es el tema. Todavía hay muchos profesionales, son temáticas que todavía me parece interesante que ustedes lo hayan planteado. Hay muchos profesionales que todavía, por ahí algunos psicólogos ya sí, pero hay médicos que todavía a nivel curricular, recién hace pocos años que se está obligando a trabajar el tema de género, en la UBA, en la Facultad de Medicina. Es todo un camino todavía, por más que sea a recorrer, creo que hay que formar muchísimo.
por el tema de los prejuicios, y bueno, y cómo esto, obviamente, cada uno hace el abordaje no solo con el conocimiento teórico, sino con las creencias personales. Hay que revisar mucho estas creencias personales, los prejuicios, con el cual el profesional, digamos, a ver, contratransferencialmente responde a ese paciente. Imagínate un médico que desde un modelo tan, quizás, más modelo biomédico, positivista, que no puede entender. Yo creo que hay mucho por hacer. La verdad que las felicito por traer esta temática. Creo que hay que seguir trabajando mucho desde lo personal y desde, bueno, transmitir conocimiento especialmente a los profesionales de la salud, ¿no? Que todavía les cuesta. Nosotros en Prefectura hemos hecho un trabajo y todavía seguimos trabajando estas temáticas porque, bueno, había mucho maltrato. Inclusive la fuerza ya hace varios años aceptó personas que egresaron de la escuela de Prefectura siendo varones y hoy son mujeres, o sea, hubo casos. Bueno, fue todo un trabajo arduo, pero que realmente vale la pena, a pesar que hoy todavía, pasado varios años, se sigue luchando con el tema de los prejuicios, ¿no? Yo las felicito por este trabajo y creo que es una temática que hay que seguir trabajando mucho, porque el nivel de sufrimiento de estas personas es enorme y bueno, y falta mucho todavía por recorrer, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy interesante y bueno, creo que hay que seguir. Bueno, hay mucha gente que está trabajando, muchos abogados que están trabajando en derecho, sobre los derechos, así que bueno, invité a varias personas, pero no las veo, porque me parecían que eran interesantes, no sé si no se han podido conectar, pero bueno, creo que es un tema para quizás en algún otro momento retomarlo, para poder seguir trabajándolo y pensándolo, ¿no? Sí. Y llegan muchos niños, yo tengo pacientes con hijos de 10, 12 años que empiezan a plantear esto, y bueno, ya empieza el tema por dónde empezamos, a quiénes recurrimos para que nos ayuden, porque no es solo el niño, sino también su familia, que tiene que aceptar un cambio de género, bueno, ¿no? Que empiezan ya a querer cambiarse el nombre. Bueno, el Hospital Durán está funcionando, por lo menos, más o menos, funciona bien, el Hospital Gutiérrez en La Plata también, que trabajan inclusive todo el tema de la reasignación del sexo, pero bueno, hay que encontrar los profesionales, no sé si hay servicios, ¿no? Así que sí, en el Gutiérrez me parece que había un servicio, pero bueno, en la Casa Cuna también. Pero bueno, hay que ver cómo funcionan, ¿no? Hay muchos chicos que ya están planteando esta cuestión y los padres que no saben qué hacer y bueno, aparecía esto, bueno, por ahí hay que esperar, hay que ver de qué se trata, ¿no? Bueno, hay mucho para trabajar y yo creo que para acompañar. Sí. Pero es clave lo que decís en términos de capacitación, porque lo cierto es que hoy, digamos, nos encontramos en la clínica con situaciones que, si no es que hacemos capacitación de posgrado, digamos, no existe digamos, solo la UBA tiene la materia optativa, que es estudios de género, entonces uno adquiere el título de licenciado o licenciada en psicología sin tener un recorrido teórico, entonces esto es de posgrado. Y si bien se aplicó la ley Micaela, por ejemplo, no llegó todavía a los profesionales de salud, porque podríamos pensar en capacitaciones a nivel global, ¿no? Así como se hizo... Mira, el año pasado en la UBA, los docentes de la UBA en medicina, era obligatorio hacer el curso de la ley Micaela. Muy bien dado, muy interesante, para poder continuar siendo docente. Inclusive para los docentes, fue para personal docente y no docente. En la UBA en medicina, y también, bueno, se implementó también en la justicia, pero evidentemente, viste cómo lo cumplen. Cuando quieren y de la manera que quieren, todos los organismos estatales están obligados. Cada institución diseña su curso, pero bueno,
es complejo. Yo he conocido pacientes que tienen sus maridos jueces y como ellas son psicólogas, le dicen, toma, hacelo vos, así yo después lo presento. Claro. Pero así como hay capacitación docente, digo, ¿no? A nivel nacional, digo, me imagino yo, ¿no? Como digo, bueno, ¿por qué no tenemos capacitación las personas matriculadas, por ejemplo, en salud mental, que sea, digamos, obligatoria, ¿no? Claro. De hecho, contamos hoy con la guía, digamos, de atención a personas trans, a infancias, adolescencias, no binarias. Hay guías para profesionales de salud, pero, digamos, no se socializa formalmente, ¿no? Claro, entonces, eso sí. Uno tiene que llegar a la información, ¿no? Es parte de la injusticia epistemológica, digamos, ¿no? De por qué no circula tanto, ¿no? Bueno, se ponen en juego varias variables, ¿no? Entre ellas el poder, digamos. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Si no. A mí me pareció que es muy interesante que, vuelvo a repetir, que traigan esta temática y que creo que hay que seguir trabajando. Sí, quería saber, Mabel, sí. Perdón, si podía hacer un comentario, si me Gloria, permiten. Bueno, antes que nada, Agustina, felicitaciones por tu exposición. Muchas gracias. Yo soy psicóloga en el hospital público y me parece dos temas importantes. Primero, que creo que todas las nuevas paradigmas del siglo XXI hay una renegación entre distintos sectores de compañeros de distintas disciplinas y hay una renegación en la sociedad. Entre esas está incorporado el tema de género, pero quería decirles modestamente mi opinión, de lo cual estoy muy contenta. Con la pandemia estuvimos todos los profesionales del hospital público y de centros de salud trabajando en barrio, en hoteles. Fue una actividad que tuvimos que hacer a la fuerza. Y fue muy rica la experiencia comunitaria con los grupos CESI. Entonces, en los colegios del Estado funcionan los grupos CESI, que son profesores con mucho compromiso, con mucho amor y preceptores. No cualquiera trabaja en el grupo ese y es muy importante la polea comunicacional de referencia y contrarreferencia con quienes están con los adolescentes. Y a nivel personal, de experiencia clínica, es como todo. Yo los prejuicios no los veo con los pibes, no los veo con los jóvenes, no los veo con los adolescentes. Directamente tuve que sentirme obligada, porque es para otro tema, la dificultad que tienen los adolescentes que empezaron a salir, ataque de pánico, bueno, todo esto que se vio. Entonces dije, ¿cómo me manejo con este léxico después de la pandemia? ¿Cómo me manejo? Atravesada por los nuevos paradigmas, porque en 2 años es otro país. Sí. Bueno, ¿te gusta estar con alguien? No, todavía no elegí con quién, si con chicas o con chicos. Claro. Con una naturalidad absoluta. En colegios industriales es una experiencia riquísima como las chicas que tienen ya su elección sexual están con los chicos. Modestamente entre los pibes, 17 para abajo, esto no es un problema. Es naturalizado. El tema lo tenemos con adultos, los imaginarios sociales quizás de nuestros superiores laburando. Pero por suerte, como no van a los colegios CESI, dicen, ¿laburas en comunidad con los CESI? Punto. Me parece que ahí está el punto. Y lo otro que quería aportar, que la ley Micaela la tenemos obligatoria, formarnos, pero coincido con esto tan interesante que creo que decía Ana María, si no me equivoco tu nombre. Creo que los prejuicios están como siempre, la falta de análisis propio para poder pensar en lo nuevo. Y me parece que lo de género es como todo lo demás. Si en el hospital atendemos chicas trans y estoy muy contenta porque quiero empezar a trabajar con un tema nuevo, que las chicas, voy a hablarlos con términos míos vulgares porque ya la terminología nueva no la conozco, las chicas que sienten que son varones no quieren ir al ginecólogo. Y entonces yo en el centro de salud puedo entrar más por lo médico, a lo que a mí me interesa. Apareció el cáncer de útero porque hay una negación que tienen útero. Entonces eso me interesa laburarlo con una página en blanco y con una pregunta desde la ignorancia. ¿Cómo laburar con alguien que reniega tener un útero, que tiene cáncer de útero, porque niega los controles que todas nosotras tenemos que tener?
esta parte femenina, ni que hablar el de mama está negado. Se dieron cuenta los médicos, con todo respeto, si acá hay un profesional médico, que no era suficiente con convocar a hacer el estudio médico. Entonces es una rama virgen para mí esto, y me interesa la negación de las chicas, porque creo que se habla mucho de las chicas trans, pero me di cuenta también desde uno que hablamos menos al revés. Cómo introducir el tema de tus órganos femeninos, de los cuales negás tenerlos. Eso desde la clínica, pero desde lo demás, creo que hay un imaginario social que no pasa ni por los pibes, ni por los adolescentes, ni por los profesores, ni por los grupos ESI. Creo que es formar a residentes y no me gusta hacer algo etario, para mí no pasa por algo etario. Pasa por cómo laburas tu cabeza con la castración. Discúlpenme, pero quería dar este aporte porque me parece que si uno no puede estar con lo nuevo, me acuerdo cuando yo era niña, dije, no, envejece esto de no aceptar la música de los chicos, y dije, no, eso no, para mí, me parece que tiene que ver con una posición de cómo trabajar la castración. Todo lo demás se incorpora, el conocimiento, la lectura, pero creo que tiene que ver con nosotros, con poder mirar y abrir las orejas. Discúlpenme, pero quería aportar con esto. Sí. Disculpen. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí en el chat compartí un video que en base a lo que vos traes de las consultas ginecológicas, digo, hay algunos testimonios que hablan de eso. Fíjate que en el chat compartí un videito de YouTube que te puede servir para esta pregunta que te haces. Eso es sí, de adolescentes. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, para cualquier pregunta, si quieren seguir o conectarse con Agustina, pasanos tu mail, Agus. Es agustinatoso@gmail.com. Bueno, ¿lo podés escribir, Agustina? ¿Lo podés escribir? Sí, ahí lo puse en el chat. Agustinatoso con una sola S. A ver, ahí está. Ahí está. Agustina también pertenece a PSIVA, tiene un curso, pero no de esto, sino sobre el cuerpo. Contamos un poquito del curso que tenés en APSIVA. Sí, es un curso en base a una publicación que hice. Un libro hace un tiempito, con el prólogo de Mabel y bueno, con su invitación también, que es acerca de pensar el cuerpo como objeto de consumo, ¿no? En subjetividad y época, las exigencias que los cuerpos tienen en la hipermodernidad, ¿no? Y qué lindo esto de seguirlo por ese lado, con toda esta temática también, no abandonar ese tema que fue tu tesis de maestría, ¿no? Sí. Bueno, podés incluir algo de eso en tu tesis de doctorado. Sí, desde ya, repensarlo desde la perspectiva de género, ¿no? Me parece. Claro. Sí. Bueno, serás invitada el año que viene a algún programa de radio, Agustina Siosi. Dale, con todo gusto. Bueno, querida, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, por acompañarnos. Gracias Catalina, Roberto, son los que veo. Los demás, María Esther y Ana María y Marta, los demás no los veo los nombres. Muchas gracias a ustedes por el espacio, porque es riquísimo. Muy rico. Totalmente, muchas gracias, Mabel. Gracias, Mabel. Gracias, Mabel. Francisco Menezes, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Catalina, Silvina. Claro, no se ven todos. Claro, ahí están apareciendo. ¿Qué tal, Francisco, desde Porto Alegre? Muy bien. Agustina ha sido mi maestra en la maestría Kennedy con los brasileños, enero 2020. Y su tema es muy, muy interesante. Gracias, Francisco. Y nada, gracias por la charla, por aprender. Bueno. Sí. Bueno. Qué bueno verte. Muchas gracias. Bueno, Agustina, muy bueno, muy lindo. Muchas gracias. Es muy interesante. Queda grabado.